La pregunta de por qué Dios, siendo todopoderoso, no ha destruido a Satanás y a los ángeles caídos es una de las cuestiones más profundas, complejas y desconcertantes que podemos plantearnos sobre la naturaleza divina. Desde la perspectiva de la fe, sabemos que Dios es bueno y omnipotente, que tiene un poder absoluto sobre toda la creación y que su bondad es infinita. Pero entonces, ¿cómo es posible que el mal no solo exista, sino que tenga una fuerza activa en el mundo, encarnada en la figura de Satanás y sus seguidores? ¿Por qué no ha eliminado a estos seres que, aparentemente, se oponen a sus principios y promueven el caos y el sufrimiento entre sus criaturas? Para muchos, esta pregunta toca el corazón mismo de la teología y la filosofía. La existencia de Satanás, el ángel caído que alguna vez fue Lucifer, parece contradecir la idea de un Dios totalmente bondadoso y todopoderoso. ¿Cómo es posible que Dios, en su omnipotencia, permita la presencia del mal en el universo que él mismo ha creado? ¿Acaso no podría simplemente borrar del cosmos a Satanás y a sus seguidores, eliminando así el mal de una vez por todas? Para responder a esta pregunta, debemos profundizar en conceptos clave de la tradición religiosa y filosófica: el libre albedrío, la naturaleza de la bondad divina, el propósito del mal en el mundo y la idea de una paciencia divina que espera el arrepentimiento y la redención. A lo largo de la historia, muchas tradiciones religiosas han intentado explicar esta contradicción aparente. Desde el cristianismo hasta el islam y el judaísmo, la figura de Satanás representa el antagonista, el tentador y el oponente de Dios, aquel que introduce la duda y la tentación, que se interpone en el camino de la humanidad hacia la luz. Sin embargo, las respuestas a por qué Dios permite que este ser continúe existiendo y actúe en el mundo varían ampliamente. A continuación, exploraremos algunas de las explicaciones más profundas y detalladas, empezando por el origen del mal y la idea de la libertad. Parte 1. El origen del mal y el rol del libre albedrío. Para comprender por qué Dios permite la existencia de Satanás, primero debemos retroceder en el tiempo hasta el origen del mal, según la tradición religiosa. Se dice que Satanás, antes de convertirse en el adversario de Dios, era un ser de gran belleza y poder llamado Lucifer, un ángel de luz cercano al Creador. Lucifer no solo poseía una belleza y un poder excepcionales, sino que también gozaba de un lugar especial en la jerarquía celestial. Su nombre, que significa portador de luz o estrella de la mañana, refleja su importancia y su cercanía con la bondad divina. Sin embargo, en algún momento, Lucifer comenzó a experimentar una emoción que cambiaría para siempre su destino y el curso de la historia cósmica: el orgullo. Lucifer, en su deseo de elevarse por encima de su posición, llegó a creer que podía ser igual a Dios. Este deseo de superioridad y autosuficiencia lo llevó a rebelarse contra su Creador. Al rechazar la sumisión a Dios, Lucifer eligió un camino propio, uno que iba en contra de la armonía y el orden establecidos por la divinidad. Este acto de rebelión no solo lo separó de Dios, sino que lo transformó en Satanás, el adversario, el ángel caído que se opone a todo lo que representa la bondad y la justicia. Pero, ¿por qué Dios permitió que Lucifer tuviera esta opción de rebelarse? ¿Por qué no creó a sus criaturas de manera que fueran incapaces de desafiar su autoridad? Aquí es donde entra en juego el concepto fundamental del libre albedrío. Desde la perspectiva de muchas tradiciones religiosas, Dios no solo creó seres capaces de obedecerlo, sino que les otorgó la libertad de elegir. Esta libertad de elección es esencial para que el amor, la devoción y la bondad sean genuinos. Si Dios hubiera creado a seres incapaces de rebelarse o de elegir un camino distinto, entonces no habría libertad auténtica en el universo, y el amor y la lealtad hacia Él no serían más que respuestas automáticas, desprovistas de valor moral. La posibilidad de elegir el mal, de desafiar a Dios, es precisamente lo que permite que el bien y la devoción sean significativos. Dios, en su omnipotencia, decidió crear seres que pudieran experimentar la libertad y elegir su propio destino, incluso si esto significaba que algunos de ellos podrían alejarse de su voluntad. Para que el amor y la bondad sean reales, para que una criatura pueda amar a Dios y obedecerle por elección, también debe existir la opción de rechazarlo. Así, Lucifer y los ángeles caídos no son meramente instrumentos de maldad, sino ejemplos de seres que, en uso de su libertad, eligieron el camino opuesto a la bondad y la luz. Es aquí donde surge una de las paradojas más profundas de la teología: el mal, en última instancia, no es una creación activa de Dios, sino una elección posible dentro de la estructura del libre albedrío.
Satanás y sus seguidores representan la elección de la oscuridad, una posibilidad que se encuentra en el universo precisamente porque Dios creó a sus seres con la capacidad de tomar decisiones. Esta capacidad de elección es, en muchos sentidos, una muestra de la confianza y el respeto que Dios tiene hacia sus criaturas. Aunque el libre albedrío implica riesgos, es también el fundamento de una relación auténtica entre Dios y sus seres creados. La caída de Lucifer y la de los ángeles que lo siguieron representa, entonces, un tipo de daño colateral del libre albedrío. No porque Dios deseara que el mal existiera, sino porque al permitir la libertad, aceptó las consecuencias de las decisiones de sus criaturas. Esta es la razón por la que Satanás y los ángeles caídos existen, no porque Dios haya querido crear el mal, sino porque su plan de crear seres verdaderamente libres implicaba que algunos de ellos pudieran elegir un camino contrario a la luz. Esta explicación, sin embargo, nos deja con una pregunta adicional: si el mal es una elección derivada del libre albedrío, ¿por qué Dios sigue permitiendo que el mal tenga poder y presencia en el mundo? ¿Por qué no elimina a Satanás ahora que se ha revelado como una fuerza destructiva? Aquí es donde la respuesta se vuelve más profunda y compleja, porque la existencia del mal tiene un propósito que trasciende el simple hecho de ser una opción. Según diversas tradiciones, el mal actúa también como un instrumento que permite que los seres humanos y los seres creados comprendan, elijan y se desarrollen espiritualmente. La existencia de Satanás y de la oscuridad no solo es una posibilidad inherente al libre albedrío, también es un contraste necesario que permite que la bondad se perciba con mayor claridad. Sin la presencia del mal, el bien sería simplemente el estado natural de las cosas, algo que no necesitaría ser elegido ni valorado. Al permitir la existencia del mal, Dios introduce un contraste que da profundidad y significado a nuestras decisiones, que nos permite ver con claridad la diferencia entre la oscuridad y la luz, y sobre todo, nos da la posibilidad de elegir conscientemente el camino del bien. En este sentido, Satanás y los ángeles caídos cumplen un propósito paradójico en el universo. Aunque representan la oscuridad y el rechazo de Dios, su existencia hace que el bien se valore más, que la bondad sea una elección y no una imposición. La caída de Lucifer y la persistencia de Satanás en su camino oscuro no son solo ejemplos de la libertad que Dios otorga a sus criaturas, sino que también actúan como recordatorios de lo que significa alejarse de la luz y abrazar la oscuridad. Al existir, Satanás y el mal nos recuerdan el valor y el propósito del bien, nos invitan a elegir conscientemente la bondad y a rechazar el egoísmo, el orgullo y la autodestrucción que acompañan al camino de la oscuridad. Dios, al permitir la existencia de Satanás y sus seguidores, nos invita a valorar la luz con una intensidad que no sería posible si el mal no existiera como alternativa. La decisión de Dios de permitir que Satanás siga existiendo no es, entonces, una muestra de impotencia, sino de un respeto profundo por la libertad y de una confianza en que, al final, las criaturas creadas a su imagen comprenderán la importancia de elegir el bien y rechazar el mal. Parte 2. La paciencia divina y el papel del mal en el plan de redención. Habiendo explorado el origen del mal y el rol del libre albedrío, llegamos ahora a una cuestión aún más profunda: la paciencia de Dios y el propósito redentor que subyace en su decisión de permitir la existencia continua de Satanás y los ángeles caídos. Desde la perspectiva teológica, la paciencia de Dios con el mal no es una señal de debilidad, sino una expresión de su amor infinito, su justicia y su compromiso con la redención de la creación entera. Dios no elimina a Satanás y sus seguidores inmediatamente porque su existencia tiene un propósito que va más allá de ser un simple obstáculo o un enemigo. En muchos sentidos, Satanás y los ángeles caídos son herramientas, aunque paradójicas, en el plan divino de redención y crecimiento espiritual para toda la creación. En la tradición cristiana, por ejemplo, se afirma que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, Salmo 103, 8, un concepto que enfatiza su paciencia infinita. No se trata de que Dios ignore o tolere el mal, sino que, en su sabiduría, permite que las fuerzas oscuras actúen dentro de un tiempo limitado para que sus criaturas, especialmente los seres humanos, tengan la oportunidad de tomar decisiones conscientes y de aprender sobre la naturaleza del bien y del mal. La paciencia de Dios permite que cada ser tenga un espacio y un tiempo para desarrollarse, para enfrentar las tentaciones y para escoger su propio destino. Este es el escenario en el que la bondad puede ser probada, desarrollada y valorada. Sin esta oportunidad, los seres creados vivirían en una especie de inocencia forzada, sin la posibilidad de crecer, de elegir, ni de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones.
Además, la paciencia de Dios está intrínsecamente ligada a su deseo de redención para todos. En muchos textos religiosos, la redención se presenta como un proceso profundo y continuo en el que Dios busca restaurar y reconciliar toda la creación consigo mismo. La existencia de Satanás, aunque antagonista, actúa como un catalizador para que esta redención se desarrolle de forma auténtica. Al permitir que Satanás continúe en el mundo, Dios concede a sus criaturas la oportunidad de ver y experimentar las consecuencias del mal, de comprender sus efectos y de optar por la redención y el regreso a la bondad. En este sentido, la presencia del mal tiene un rol pedagógico. Es una lección continua sobre los peligros de alejarse de la luz y de las consecuencias destructivas de rechazar la armonía divina. Desde esta perspectiva, Satanás no es solo un enemigo que debe ser eliminado, sino un símbolo de lo que sucede cuando las criaturas usan su libertad para desafiar a Dios. Su existencia es una lección viva para la creación entera sobre el valor de la humildad, la obediencia y la devoción genuina. Al observar a Satanás y su influencia en el mundo, tanto los ángeles fieles como los seres humanos son testigos de lo que significa alejarse de la bondad divina. Esta lección no solo es teórica, sino que también tiene implicaciones prácticas y existenciales. Enfrentar el mal nos confronta con preguntas profundas sobre quiénes somos, qué valoramos y qué estamos dispuestos a defender. La presencia de Satanás y sus seguidores en el mundo también pone a prueba a la humanidad, en un sentido que va más allá de la simple resistencia al mal. Este enfrentamiento permite que los valores humanos se afiancen, que las virtudes crezcan y que la fe en la bondad divina se fortalezca. Cuando el ser humano se enfrenta a la tentación y al sufrimiento, tiene la oportunidad de reflexionar sobre su propia naturaleza, de decidir quién quiere ser y de construir una identidad basada en sus elecciones conscientes. Así, Satanás y sus influencias, aunque destructivas, obligan a las personas a desarrollar su capacidad de discernimiento y su fuerza espiritual. Enfrentar las pruebas de la vida y resistir el mal nos permite crecer, aprender y acercarnos cada vez más a la verdadera comprensión de la bondad y del amor divino. En este sentido, la paciencia de Dios es también una expresión de su amor pedagógico. Él no interviene de inmediato para eliminar el mal porque sabe que el proceso de crecimiento de sus criaturas requiere tiempo y experiencias significativas. Si Dios eliminara a Satanás y el mal de forma instantánea, nos privaría de la oportunidad de aprender de nuestras propias decisiones y de apreciar plenamente el valor del bien. Al permitir que el mal persista, Dios concede a la humanidad y a los ángeles fieles la posibilidad de elegir el bien con plena conciencia, de comprender lo que significa vivir en armonía con la voluntad divina y de desarrollar un amor genuino hacia Él. Conclusión: el triunfo final del bien y el significado de la existencia de Satanás. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la naturaleza de Dios y el propósito de Satanás? La existencia de Satanás no es un error, ni una debilidad de Dios, sino una parte esencial de un plan que se extiende más allá de la comprensión humana. En su omnisciencia, Dios sabe que la creación entera necesita tiempo y experiencia para comprender la profundidad de la bondad y para valorar el regalo del libre albedrío. La paciencia divina no es indiferencia hacia el mal, sino una expresión de amor y confianza en que cada ser encontrará su camino hacia la luz, y en que cada elección libre tiene un propósito en el plan cósmico. El mal, aunque temporal, cumple una función específica en este plan redentor. Satanás y los ángeles caídos existen porque su presencia nos recuerda continuamente la importancia del bien, nos da la oportunidad de aprender y crecer, y nos invita a tomar decisiones conscientes en nuestra relación con Dios. Esta existencia de Satanás actúa como un contraste necesario que permite que los valores divinos se aprecien con mayor claridad y profundidad. Sin el mal, el bien no tendría el mismo valor, y nuestra capacidad de amar y de elegir la bondad quedaría sin desarrollar. Además, la paciencia divina sugiere que el mal no tiene la última palabra. En muchas tradiciones religiosas, la victoria final sobre el mal está prometida como una culminación de este plan redentor. Se habla de un momento en el que Satanás y sus seguidores serán finalmente vencidos y el mal será eliminado del cosmos. En este contexto, la existencia de Satanás y de los ángeles caídos no es permanente, sino un aspecto temporal que será resuelto en el momento adecuado. Al permitir que el mal siga existiendo hasta el final de los tiempos, Dios le da a la creación entera la oportunidad de ver, de aprender y de decidir, antes de traer la armonía completa a su universo. En última instancia,
la existencia de Satanás y del mal en el mundo nos plantea un desafío, nos llama a vivir conscientemente, a reconocer la realidad del mal y a decidir quiénes queremos ser. Enfrentarnos a la oscuridad nos permite comprender la importancia de la bondad y nos invita a buscar una relación auténtica y libre con Dios. Nos muestra que el camino de la redención no es una ruta de obediencia automática, sino un proceso de aprendizaje, de elección y de crecimiento. Para concluir, la existencia de Satanás y de los ángeles caídos no es un error ni una derrota, sino una manifestación del amor de Dios hacia su creación. Al permitir que sus criaturas experimenten la libertad y enfrenten las consecuencias de sus decisiones, Dios les concede una dignidad y un respeto profundos. Satanás, aunque rebelde y destructivo, cumple un propósito paradójico en el diseño divino, sirviendo como contraste y como desafío en la vida espiritual de la creación entera. Al final de los tiempos, el bien triunfará, y la creación entera será reconciliada con la luz divina, pero hasta entonces, Satanás y sus seguidores existen como recordatorio de lo que significa alejarse de Dios y como oportunidad para que cada ser elija conscientemente su propio camino. La paciencia divina, entonces, es un acto de amor, un reflejo de la confianza que Dios tiene en su creación y una invitación a cada uno de nosotros a elegir el bien de manera consciente y libre. La presencia del mal no es una señal de la falta de poder de Dios, sino una expresión de su compromiso con la libertad y con la redención de cada uno de sus seres. Al final, la batalla entre el bien y el mal no es solo una lucha cósmica, sino un viaje personal y espiritual en el que cada alma tiene la oportunidad de buscar y encontrar su lugar en la armonía eterna de la luz divina.